Continuando con la serie de recortadores, recordando, esto lo denominamos recortador simple, y este recortador simple solamente consta de entrada, diodo, resistencia. ¿Okay? A este se le llama recortador simple. Y ahora el que vamos a estar analizando va a ser un recortador que se llama polarizado en serie con el recortador simple. O sea, la polarización, que es la fuente, va a estar en serie con el recortador simple. Vamos a ver cómo está trabajando. Para poder observar cómo trabaja esto y darnos una mejor idea, nosotros podemos pensar que tenemos una señal de entrada igual senoidal como en el recortador simple que trabajamos en esta parte, y esta señal de entrada vamos a ponerle un tope. Vamos a suponer que va de 0 volts a 5 y de 0 volts a menos 5 volts, y la fuente va a estar polarizada en 2.5. Bueno, vamos a ver cómo está trabajando nuestro recortador simple. Para este recortador, polarizado en serie, va a suceder lo siguiente. La señal de entrada va a estar dependiente de este voltaje que usted conecte aquí. Bueno, entonces la mejor forma de analizarlo es trabajar el recortador simple como lo hicimos aquí, y en este recortador simple nosotros lo que hicimos fue encontrar los potenciales en estos dos elementos. Vamos a hacer lo mismo para poder saber cómo se encuentra el diodo, si está encendido o está apagado. Ok, entonces nosotros vamos a colocar nuestro voltaje del recortador simple en este punto y le vamos a llamar BI'. BI'. Y observamos cómo se encuentra ese BI'. Bueno, para este BI', cuando todos trabajamos en el semiciclo positivo, nosotros vamos a tener esta configuración, ¿sí? Voltaje de entrada, la fuente de polarización, el diodo y la salida. Nosotros vamos a realizar esta primera malla hasta el recortador simple, que le llamamos BI'. Nuestra ecuación de malla quedaría menos BI más V más VI', donde VI' despejada va a ser menos V más BI de entrada. Observemos cómo queda este BI', la polaridad. Ok, este BI' va a depender de estas dos fuentes. Entonces vamos a tener los siguientes dos casos. Si BI es más pequeño que V y si BI es más grande que V. Bueno, aquí los tengo los dos casos. Si BI es más pequeño que V, ¿qué pasa? Entonces, si este número es pequeño o menor que este, cuando hace la resta, va a ganar el signo negativo, porque el BI es más pequeño. Entonces el BI' va a tomar un valor negativo. Entonces, este BI' toma un valor negativo, que sería el equivalente de que toma el valor negativo cuando estamos en el semiciclo negativo para el recortador simple. Y entonces eso indica que nuestro diodo va a estar encendido. Por lo tanto, nuestro diodo va a estar encendido. Si el voltaje de entrada es más grande que el de la fuente, entonces va a ganar el signo positivo. El BI de entrada prima va a ser positivo, y entonces va a tener más menos positivo, y entonces va a tener más menos positivo, y en este caso
vamos a tener que nuestro diodo no está trabajando, está apagado. Y entonces aquí lo escribo, nuestro diodo está apagado. Para un caso lo tiene encendido y para el otro caso está apagado. ¿Qué pasa a la salida? Bueno, vamos a ver cuál es la situación en la salida. Para la salida hacemos nuestra ecuación. Ahora nos olvidamos de este BI' y hacemos nuestra malla. Menos BI más V menos VD más B0 igual a 0. Si yo despejo V0, la salida, yo tendría esta expresión, menos V más BI más BD. Si yo quiero encontrar el voltaje BD, pues entonces despejaría BD de aquí y me quedaría esta expresión, V menos BI más V0. Ok, yo estoy sobre B0, quiero ver qué es lo que está pasando. Bueno, me voy a mis casos. Ya tengo analizados mis dos casos, cuando está prendido y cuando está apagado. Si agarro el primer caso, cuando BI es menor que V, entonces como BD está encendido, este está prendido, es un alambre, y si es un alambre, entonces el voltaje es 0. Entonces mi voltaje es 0. Por lo tanto, si mi voltaje es 0 y lo sustituyo aquí en mi ecuación, yo tengo que la salida va a ser menos V más VI. ¿Ok? La salida menos V más VI. Quiere decir que la salida va a tomar como referencia la fuente y lo toma con un valor negativo. Entonces, agarra la fuente con un valor negativo y monta la señal de entrada BI. Entonces, aquí está montada la señal de entrada. Estamos en el ciclo positivo. Entonces, tenemos un offset que se llama V y la señal de entrada montada que se llama BI. Ok. Pero tenemos dos casos, ¿verdad? Vamos a ver el otro caso. Ahora, si el voltaje de entrada es más grande que la fuente, entonces el diodo está apagado. Si el diodo está apagado, ¿verdad?, no hay corriente. Y si no hay corriente, no hay voltaje. Por lo tanto, el voltaje de salida es 0. Si el voltaje de salida es 0, pues entonces yo no voy a ver una parte a la salida. ¿Y qué es lo que está pasando en el diodo? Si yo sustituyo en la ecuación del diodo, este va a ser 0, entonces yo voy a tener V menos BI. El diodo va a estar viendo las dos fuentes. Hagámoslo numéricamente. Yo tengo una señal de 0 a 5 máximo y luego vuelve a regresar a 0. Y esta fuente siempre está en 2.5, estamos comentando. Estamos en el ciclo positivo. Bueno, ¿cuándo es un caso y cuándo es el otro? Cuando la señal de entrada está en 0, la fuente está en 2.5. ¿Ok? Entonces, voy aquí. Cuando la señal de entrada está en 0, o sea, BI es menor que 2.5, porque es 0 y 2.5. Entonces tengo este caso y yo arrancaría en menos 2.5, porque BI es 0. Empieza a subir la señal, tengamos que va pasando por 1 volt. Entonces, si pasa por 1 volt la señal de entrada, entonces yo tengo menos 2.5 más 1 volt menos 1.5. ¿Ok? O menos 2.5 más 1 volt, la salida es negativa. ¿Ok? Y estamos en este caso y el diodo o nuestro resultado sería menos 1.5. Entonces, en lugar de estar en menos 2.5, va subiendo con la señal de entrada a menos 1.5.
Cuando la señal de entrada llegue exactamente a la mitad, que son 2.5, resulta que tenemos ambas iguales, y en ese caso la señal va a ser en esta resta 0 y la salida va a llegar a 0. Ok, continuamos arriba de 2.5, por ejemplo 3 volts. Cuando yo tengo 3 volts, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Si yo resto 3 contra 2.5, yo tengo 0.5 positivo. Salta a este caso. Yo tengo 0.5 positivo y como tengo 0.5 positivo, la salida debe ser 0. Y así se va hasta que llega a 5 y otra vez vuelve a regresar a 2.5 y por lo tanto va a recortar esta parte. Entonces, este caso es cuando la entrada es menor que 2.5, que lo que tenga yo en la fuente, y este caso es cuando sobrepaso el valor de la fuente, 2.5. Bueno, y ese es como está trabajando en el ciclo positivo. Ahora voy al semiciclo negativo, y cuando yo trabajo en el semiciclo negativo, sucede lo siguiente: cambia la polaridad de mi sistema. Ahora va a ser más y menos. Entonces va a cambiar, vamos a tener más y menos. ¿Y qué es lo que pasa cuando cambia la polaridad? Sucede lo siguiente: mi conjunto de ecuaciones lo voy a tomar igual que anterior. Va a ser la fuente, la entrada, perdón, la fuente de polarización y el VI', donde el VI' va a ser despejado menos V menos VI. Aquí se me facilitan las cosas, porque ambos son negativos. Entonces, si VI es menor que V, pues esta razón va a ser negativa. Y si esta razón es negativa, el VI', estoy en la situación negativa, el diodo va a estar encendido. Pero si VI es mayor que V, de todos modos sigue siendo negativo. Y entonces, pues el diodo sigue estando prendido. Si si el diodo está prendido para ambos casos, está prendido, entonces el voltaje en el diodo es 0. Estoy tomando el diodo ideal, lo repito nuevamente, el voltaje en el diodo es 0. ¿Y cómo será entonces la salida? Pues la salida se va a conectar, porque este es un corto, y va a estar viendo la fuente y cómo se mueve la variación que tiene la entrada. Por lo tanto, entonces, este funciona como offset y va variando la entrada, ¿sí? Aquí lo indicamos con esta ecuación: más VI más V menos voltaje en el diodo más el voltaje de salida igual a 0, el voltaje de salida despejado, entonces va a ser menos V menos VI más VD, pero como este es 0, entonces solamente me queda que el voltaje de salida es menos V menos VI. Entonces tenemos un offset del valor de la fuente menos V, aquí lo puse con línea punteada, y a partir de ese V está la señal de entrada moviéndose, y entonces toda la señal de entrada se está moviendo a partir de ese offset, y por lo tanto usted tiene esta señal donde se está recortando esta parte. Entonces esto es el recortador polarizado serie. A continuación veremos el recortador polarizado en paralelo.